Bienvenido a una lección sobre la notación de función. Ahora que sabemos, una función es una relación especial en la que cada entrada tiene exactamente una salida. A menudo usamos una nota especial para comunicar que una relación es una función. La notación se llama notación de función. Por ejemplo, aquí vemos y igual f of x o f of x es la nota de función donde f of x es la salida. Resultado de aplicar la regla de función f a la entrada x. Así que al usar la notación de función necesitamos recordar que x es la entrada, y f de x es la salida, y por tanto f de por s es igual a, y cuando primero vemos esta notación, aunque es fácil pensar que esto significa fxx, pero no. Es una nota especial llamada función de notación. Como ejemplo, si tenemos la función f de x igual 2x más 3, lo primero que debemos reconocer es que es equivalente a la ecuación y igual 2x más 3. Pero utilizamos esta nota de función especial para indicar que esta ecuación representa una función. Para encontrar un valor de función, por ejemplo, dejemos f de 4, sustituimos 4 por x o f de 4x a Siemens igual a 2x 4x a newtones lugar de 2xx y luego más 3. Bien, 2x 4x a Siemens 8, así que es igual a 8 más 3, que es igual a 11. Así que dimos f de 4 igual 11, pero también debemos reconocer esto representa un punto en el gráfico de nuestra función, donde la coordinada x es 4 y la coordinada y es 11. Así que encontramos valores de función. Avise cómo estamos encontrando valores y echemos un vistazo a varios ejemplos más. Aquí nos dan f de x, y piden encontrar f de 4 y f de menos 3. Así que esto realmente se reduce a sustituir 4 por x, y luego menos 3 para x o f de 4 sería igual, en lugar de x cuadrado teníamos 4 cuadrados. En lugar de 5xx, tenemos 5 por 4 y luego más 6. Y ahora simplificamos esto siguiendo el orden de las operaciones. Tenemos primero cuadrado 4, eso es 16 y luego 5 por 4, eso sería 20 más 6. Así que esto sería 16, 20 exasiemens menos 4 más 6 exasiemens más 2. Entonces podemos decir f de 4 igual más 2, lo que nuevamente representaría el punto 4, 2 exanewtones. El gráfico de esta función dada. Para f de menos 3 ahora sustituiremos menos 3 para x. Tanto tenemos menos 3 cuadrados, 5x menos 3 más 6. Es importante que incluyamos paréntesis alrededor de este menos 3. X medio cuadrado xxx, así que para menos 3 cuadrado necesitamos menos 3x menos 3, que sería más 9. Entonces tendríamos más 9. Aquí tenemos menos 5x menos 3, que es más 15 y luego más 6, así que sería 9 más 15, que es 24 más 6, es 30. Entonces diríamos f de menos 3 igual 30. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aviso, en este ejemplo nuestra función es g de t, así que la entrada es t, y la salida es g de t. Para encontrar g de menos 3 sustituiremos menos 3 por t, pero necesitamos ser cuidadosos al realizar esta sustitución. Podemos pensar en esto como el opuesto de t cuadrado, así que si sustituye menos 3 por t tenemos negativos, y entonces menos 3 cuadrados más 2x3 12. Entonces, cuando comencemos a simplificar aquí menos 3 cuadrado es más 9, pero luego tenemos un signo negativo aquí para que sea menos 9, y tengamos más 2x menos 3 que sea más menos 6 o solo 6 12. Esto sería 15 12, que es menos 27, so g de menos 3 igual menos 27. Así que tenemos una entrada de t igual menos 3, nuestro valor de función o salida es menos 27. Aviso, en nuestro ejemplo siguiente la entrada es una variable, expresión 3x, que significa g de 3x no nos dará un valor real.
nos dará otra función, pero el proceso es el mismo. Vamos a sustituir a 3x por t. Tenemos negativos y luego 3x cuadrados más 2 por 3x. 12. Bien, 3x cuadrado sería 9x cuadrados. Entonces queremos el negativo de eso o el opuesto de eso. Son 9x cuadrado, esto será más 6x y luego, 12. No podemos combinar cualquiera de estos términos porque no son como términos, por lo que realmente estamos hechos. G de 3 por S es igual a 9x cuadrado más 6x, 12. Vamos adelante y miremos un ejemplo más. Aquí se dan la función h de igual 2 y cuadrado, y más 7 y se nos pide que encontremos h de la cantidad m, 2, así que en este caso sustituiremos la cantidad m, 2 por y así esto nos daría 2x la cantidad m, 2 cuadrada. La cantidad m, 2 más 7. Primero, necesitamos simplificar los exponentes. Así que tenemos que multiplicar m, 2 por sí mismo. Eso nos daría 2xm, 2xm, 2. Vamos adelante y multiplicar esto primero por 4 productos 1, 2, 3, 4. Para tener 2x la cantidad mxm está cuadrado. Y luego tenemos mx menos 2, eso es 2m. Y luego tenemos menos 2xm, eso es otro menos 2m tan, 4m menos 2x menos 2x Siemens más 4 y ahora borraremos la paréntesis. Aquí, distribuiremos 2 y debido a la firma menos aquí, podemos pensar en distribuir a menos 1. Tenemos 2m cuadrados, 8m más 8 y luego tenemos m más 2 y más 7. Para el último paso, combinaremos como términos. Hay solo un m plazo cuadrado, hay términos de 2m, menos 8m, un m es menos 9m o 9m y luego tenemos 8 más 2 más 7. Que es 17. Así que encontramos que h de m, 2x Siemens igual a 2m cuadrados, 9m más 17. Minus 9m plus 17. Espero que hayas encontrado esto útil.